Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. Hola, ¿qué tal? El saludo cordial para ustedes, amables oyentes, de nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El 29 de febrero de 2024 es el día dedicado a la conmemoración de las enfermedades huérfanas o también llamadas enfermedades raras a nivel mundial. Como es sabido, este tipo de patologías se denomina de esta manera porque afectan a un reducido número de personas y por lo general no tienen un tratamiento definitivo que permitan su curación. Sin embargo, el 80% de ellas son de origen genético y 20% tienen otras causas que pueden ser tratadas. Sin embargo, también en algunos casos los pacientes reciben alternativas terapéuticas que les ayudan a mejorar su calidad de vida. Y hoy tenemos una invitada muy especial que tiene también una historia también maravillosa en la cual, gracias a un tratamiento oportuno, se pudo tratar a su esposo. Ella, nuestra invitada, es la directora ejecutiva de ACOPEL, la Asociación Colombiana de Pacientes con Depósito Lisosomal. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que reciba a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Y es que anualmente el mundo dedica el último día del mes de febrero para pensar en estas patologías, en las enfermedades raras. Y Colombia y nosotros en Nuestro Oxígeno nos unimos a esta conmemoración que se conmemora desde hace muchos años atrás. Y en esta oportunidad tendremos a una invitada muy especial. Ella es Luz Victoria Salazar, directora ejecutiva de ACOPEL, Asociación Colombiana de Pacientes con Depósito Lisosomal, y presidente del Consejo Directivo del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas. Así que a nuestra invitada le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Hola Joana, hola Carlos, encantada de estar aquí con ustedes teniendo la oportunidad de hablar de un tema que venimos trabajando por mucho tiempo, colocando las enfermedades huérfanas en el conocimiento de todos los colombianos, a quienes también saludo por ser los oyentes de este programa. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Nos acompaña también Joana Mendivelso, directora de la Fundación Cornelia de Lange Colombia, a quien saludamos cordialmente. Gracias, un cordial saludo a la mesa, un cordial saludo a nuestros oyentes y de nuevo también agradecida con todos ustedes por la oportunidad de tener este espacio. Muchas gracias. Hablemos con Luz Victoria Salazar. Cuéntenos un poco su experiencia y este proceso en la cual pues ha vivido con su esposo. Afortunadamente encontraron hace 30 años un tratamiento muy especial que le ha permitido tener calidad de vida. Pues bueno, realmente mi esposo tuvo la oportunidad de diagnosticarse con una enfermedad muy rara, muy poco conocida, pero encontró unos profesionales que pudieron darle el nombre de lo que estaba padeciendo, pero transcurrió muchísimos años sin poder tener un tratamiento específico, pero sí viendo que su vida y calidad de vida disminuía en el tiempo. Estaba en un punto muy crítico cuando nos dimos cuenta que había recientemente descubierto un medicamento para esa enfermedad y comenzamos a buscarlo. Después de un desgastador proceso y duro proceso lo pudo conseguir, pero gracias a Dios eso significó el que hoy siga con nosotros, habiéndose podido tratar. Y también dio pie a que transmitiéramos ese conocimiento en cuanto al cómo lo habíamos conseguido, cómo le había ido, cómo estaba su salud, de ir conociendo otros pacientes y otros profesionales de la salud interesados en el tema. Y así hicimos nuestra asociación de pacientes. Cuando hacemos un programa como este, dedicado a las enfermedades huérfanas o también llamadas enfermedades raras, pues es muy importante que la comunidad en general conozca un poco
que genéticamente se puede tener un padecimiento, se puede nacer así o se puede adquirir, digamos, con el tiempo o se puede manifestar una enfermedad huérfana, como ELA, como cualquier otra enfermedad de las que conocemos. Hablemos de cuáles eran los síntomas que sentía, por ejemplo, su esposo para que la gente pueda entender lo que es el depósito lisosomal y en qué momento llegó ese tratamiento y cómo le alivió y cómo logró también tener calidad de vida. Claro que sí. A ver, Gustavo, mi esposo, tuvo unos síntomas que no identificaron ni asociaron a ninguna enfermedad. ¿Cuántos años tenía él cuando empezó ese proceso de sentir? Como 29, 30, en donde estaba teniendo problemas con la cadera. Le hablaron de un desgaste y que tenía que someterse a un reemplazo de cadera. Era básicamente lo que tenía y pues sí se sentía un poco agotado, cansado, que se hacía morados frecuentemente, que sus encías sangraban. Se sometió al reemplazo de cadera, pero su recuperación fue muy difícil. Seguía con muchísima anemia y empezaron a buscar qué era lo que pasaba, porque igualmente sus plaquetas estaban muy bajas, hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad y decir, usted lo que tiene es una enfermedad de Gaucher. Vamos a tratar cada síntoma separadamente. Es muy rara la enfermedad y no tiene un tratamiento específico. Así fue que transcurrió como hasta los 40 y algo de años sin tener ninguna oportunidad de tratarse y ya pudimos acceder a un tratamiento que recientemente había salido. Estimada Luz Victoria, y antes de preguntar y hablar sobre qué está pasando en la actualidad en Colombia con esta población, sí quisiera que nos cuente un poco más sobre estas patologías, por ejemplo, cuáles son las principales causas genéticas de las enfermedades huérfanas raras y cómo se diagnostican estas enfermedades y cuáles son esos mayores desafíos asociados con su diagnóstico. Claro que sí. Bueno, hablemos de cifras. Diagnosticar una enfermedad rara no es tan fácil. Hay unas más difíciles de diagnosticar que otras. Ya se han ido conociendo algunas más, van resultando más pacientes, pero siguen habiendo unas de muy difícil diagnóstico. Se considera que en Colombia el diagnóstico de una enfermedad rara puede tardar hasta 7 años. Son 7 años en que no saben qué es lo que tienen y se van deteriorando y perdiendo calidad de vida. Habría entonces que trabajar en el conocimiento para que piensen en las enfermedades y las puedan diagnosticar más fácil. El 80% son de origen genético y pues si alguna familia no ha tenido un caso antes, pues se encuentra con un hijo que no esperaba que tuviera una enfermedad rara y realmente son unos casos de impacto grandísimo. También encontramos familias que ya tienen un hijo previamente con la enfermedad, pero no la habían diagnosticado y no sabían que era genética y van a concebir por segunda vez y se encuentran con el segundo hijo que no esperaban que tuviera la misma enfermedad del primero. ¿Eso qué implica? Que necesitamos mucho trabajo desde nuestro sistema de salud en consejería genética, que las parejas sepan que deben mirar un poquito dentro de los árboles familiares qué es lo que había, qué padecimientos previos habían y consultar muchísimo con los médicos estos temas. Pues así es como hemos encontrado que los pacientes se han enfrentado a unos diagnósticos que no se esperaban, que causan mucho impacto de verdad en todas las familias, donde se manejan por desconocimiento hasta temas de culpa. Y pues por fortuna se ha ido avanzando en ese conocimiento y las cosas van cambiando. Hoy en Colombia hay un poco más de médicos genetistas, las personas tienen mejor acceso a los genetistas, no es el paraíso ni la forma ideal de poder llegar a esa especialidad, pero ya poco a poco se va consiguiendo. Usted lo ha dicho, muchas veces es un tanto difícil el diagnóstico de una persona que no se ha manifestado, digamos, la parte genética hasta que comienza a sentir algunas dolencias y ojalá pues encuentre la orientación o los médicos
que estén especializados en este tema. Por ejemplo, ustedes como ACOPEL, ¿cómo están ayudando y orientando a la comunidad que necesita a veces buscar un diagnóstico oportuno, poder encontrar también soluciones para mejorar la calidad de vida del paciente? Bueno, lo primero es brindarle orientación, que sepan de la enfermedad. Tenemos la oportunidad de hacer reuniones con médicos expertos que les hablan de la enfermedad, que les dan a conocer las implicaciones, el origen, todo lo que necesitan saber en torno a la enfermedad. Al igual que nos dedicamos a darles a conocer cómo interactuar con el sistema de salud para que puedan tener acceso a todo lo que los médicos van determinando que requieren. Ahora sí, estimada Luz Victoria, hablemos un poco sobre qué está pasando con esta población. Por ejemplo, en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad por enfermedades huérfanas. Hablemos un poco sobre este tema en la actualidad. Bueno, lo primero es que hay importantes logros que se han conseguido en general en la atención de los pacientes, en la visibilidad que tienen, en que se conozcan sus necesidades. En eso Colombia ha tenido cosas importantes. Hay tareas pendientes como la inclusión. Necesitamos programas que incentiven, por ejemplo, a los trabajadores a tener personas que quizás la enfermedad le ha causado algún tipo de limitación o discapacidad, para que los incluyan como trabajadores de las empresas, quizás con algunos beneficios que les brinda el Estado. Igualmente necesitamos que las escuelas, la parte escolar sea más inclusiva, los admitan eliminando todas las barreras que se les pueden presentar, tanto barreras físicas como barreras que tienen que ver con la aceptación. Trabajar muchísimo en el bullying, que el bullying no afecte como está afectando a muchos pacientes de enfermedades huérfanas. Eso desde la parte educativa todavía hay mucho por hacer. Todavía queda mucho por hacer, como usted bien lo dice. Usualmente las personas afectadas con una enfermedad huérfana no gozan de las mismas oportunidades que un individuo sano. Por una parte, la afectación física en muchos casos condiciona el tipo de actividades que él logra realizar, y por otro lado, la errónea percepción que se tienen de que esta población a nivel social les imponen barreras en distintos ámbitos: acceso a la educación o a la vida laboral, conformación de una familia e incluso el tratamiento médico oportuno y permanente. Hablemos un poco a la comunidad, hablemosle a la ciudadanía, hablemosle a los oyentes. ¿Qué podemos explicarles sobre esto y cómo podemos sumarnos en voluntades para poder apoyar no solamente al paciente, sino a los cuidadores? Lo primero es que toda la familia, que tenga conciencia de que nadie es ajeno a que pueda aparecer una persona con una enfermedad huérfana dentro de la familia. El segundo punto es la aceptación de personas diferentes, que no tengamos discriminación porque vemos a alguna persona con rasgos o con capacidades diferentes, que aprendamos a aceptarlos, a involucrarlos e integrarlos a la sociedad. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué importante esto que usted acaba de mencionar, porque también le iba a preguntar cuál es ese papel de las organizaciones de pacientes y grupos de apoyo en la atención de las enfermedades huérfanas raras, y también qué medidas se deben tomar a nivel global, tanto para los afectados como para sus familias. Claro que sí, nosotros tenemos una labor muy importante. En primer lugar, visibilizar a un grupo de población que es minoritaria, que en algunos casos es vulnerable, para que se conozcan que hay un grupo de personas con necesidades a las que el Estado le debe poner atención para brindarles soluciones. Nosotros igualmente como asociaciones tenemos espacios de participación con los tomadores de decisiones buscando política pública.
Y una cosa muy importante y que ya lo mencioné, trabajamos en educación y promover también la inclusión. Y desde los últimos años estamos haciendo un trabajo importante con el cuidador, que sea parte de todos los programas que se tengan para que se brinde atención especial para una persona que se está desgastando en el cuidado de otro. El cuidador merece también mucha ayuda, no solamente de la misma familia, no olvidarse del cuidador que está siempre apoyando al paciente, al familiar, al ser querido o a la persona que está prestándole ese servicio. Quisiera preguntarle, en nuestra legislación colombiana se dice que, a diferencia de otros países, se han dado grandes pasos para integrar a los pacientes con enfermedades huérfanas al sistema de salud y garantizarle todos sus derechos. Yo siempre relato que Colombia es un país que, aunque nos falta mucho, el camino por recorrer aún es grande y nos falta conseguir muchas cosas para los pacientes. Si nos comparamos con la región, es un país privilegiado. Tenemos una legislación muy robusta que está enmarcada dentro de una ley de enfermedades huérfanas y una ley estatutaria que los declara como sujetos de especial protección. Entonces nos han puesto cuidado para generar ese marco legal. Estamos dentro de un sistema de salud que le da oportunidades de tratar con más o menos barreras. Nos está avanzando el tiempo y nos estamos encontrando con más barreras que antes, que debiera ser al contrario, pero hay muchos temas políticos que no voy a entrar a mencionar que nos están llevando como a esa disminución de oportunidades. Pero en general hemos tenido logros importantísimos. Yo conozco países donde los pacientes nunca se pueden tratar ni recibir el medicamento que tienen que recibir porque el Estado o el sistema de salud no se ha preparado o no ha hecho las acciones que les permitan. En Colombia sí. En Colombia tenemos igual definidas cuáles son las enfermedades huérfanas, quiénes las deben tratar, cómo se deben diagnosticar. Están en construcción las normas para que sean un hecho los centros especializados o centros de referencia. Entonces sí tenemos muchas cosas muy importantes si nos comparamos con otros países. Lo importante es seguir con esos logros y avanzar y no perderlos y echar para abajo. ¿Es verdad que los derechos están amparados en Colombia por la Ley 1392 del año 2010, pero que aún faltan aspectos por implementar? Sí, señor. Tenemos esa ley como marco, a esa me refería, donde dice que el tema de las enfermedades huérfanas es de especial interés para el Estado. Da unos lineamientos importantes, como decir qué se considera una enfermedad huérfana en Colombia, cómo se diagnostica, cuáles son los especialistas. Y también dice que los pacientes deben estar registrados obligatoriamente en una base de datos nacional. Eso nos permite tener como un panorama general muy claro, pero nos falta mucho en temas sociales, como ya los mencionábamos, pero igual en temas económicos, cómo financiar todo esto, aunque se ha podido a través del sistema de salud, cómo generar esos centros especializados. También son temas muy, muy pendientes. Una pregunta final, doctora Luz Victoria Salazar. Cada 28 de febrero a nivel mundial, pues hay la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Este año ha sido la excepción para el 29 de febrero. ¿Por qué? A ver, el día oficial para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas es el 29 de febrero, que no ocurre sino cada 4 años, y esa es la parte excepcional y rara, y por eso se escogió ese día. Como no todos los años tenemos 29 de febrero, cuando no está, lo celebramos el 28. Así que este año la conmemoración justo nos da con la fecha elegida, pero como organizaciones de pacientes unidas en torno al Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, dedicamos el último domingo del mes de febrero a convocar a los pacientes y sus familias con el objetivo no solo de visibilizar y sensibilizar,
sino de rendirles un homenaje a todos ellos por esa valentía, tesón, resiliencia que tienen para enfrentar este tema. Y hacemos un acto bien especial y bien bonito en el Parque de los Novios. Este año comenzamos a las 9 de la mañana. Entonces hay muchas instituciones rodeando a estas familias y pues eso nos da la oportunidad de tener este homenaje para el paciente. ¿Tienen ustedes redes sociales, página web, algún contacto para si alguien quiere recibir más orientación de ustedes, se pueda comunicar? Sí, tenemos redes sociales como ENU, que se deletrea enhu.org.co, y esa también es pues la página web, pero como ENU nos encontrarán en diferentes redes sociales. Pues muchas gracias por atendernos. Sabemos que está muy ocupada hoy, pero gracias por lograr este espacio para el programa Nuestro Oxígeno. Gracias a ustedes por la oportunidad. Encantada de haber compartido. Que estén muy bien. Era la doctora Luz Victoria Salazar, directora ejecutiva de ACOPEL, la Asociación Colombiana de Pacientes con Depósito Lisosomal. Usted, Joana Mendivelso, que ha estado muy atenta escuchando, que le estábamos dando prioridad a la doctora Luz Victoria porque nos atendió, estando un poquito ocupada, nos permitió esta entrevista y ha entrado nuevamente su reunión en sus ocupaciones. Nos gustaría que nos hable un poquitico de ella, de esta mujer valiente que no solamente pues es directora de ACOPEL, sino también es presidente de todo un movimiento internacional gigante que ayuda precisamente a los pacientes, ayuda a los cuidadores en todo este proceso. Bueno, pues muy bien. El Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas, del que ella preside, es un ente que congrega a 33 organizaciones de pacientes que, como Luz Victoria, que contó pues su historia de vida muy importante y que de alguna manera fue como una de las pioneras en todo este proceso, porque pues vemos que las organizaciones de pacientes como entidades nacen por la necesidad de tener ayuda, de conocer sobre un diagnóstico. Y lo menciono porque creo que en este tiempo es muy importante entender qué hacen las organizaciones de pacientes en el país. Creo que a lo que mencionaba ella sobre que Colombia ha tenido avances, también ha sido gracias a que las organizaciones de pacientes, en vista de tener un tema y un desafío tan grande como una enfermedad huérfana, pues todos los días tenemos que pensar en soluciones, ¿sí? No solamente en una reunión mensual o en algo que sea esporádico, sino que todos los días tenemos que estar pensando cómo mejorar la calidad de vida de nuestros familiares que nacen o que padecen este tipo de enfermedades. Así que pienso que pues es un trabajo muy importante, creo que nos ha enseñado también mucho con todo este trabajo y este proceso. Y bueno, cada quien que ha iniciado un proceso de liderazgo en este país por este tema ha sido por un motor, por una necesidad que puede llamarse esposo, como en el caso de Luz Victoria, en mi caso un hijo y en varios casos de varias de las mismos pacientes que tienen y lideran procesos porque necesitan atención en salud y se dan cuenta que no son los únicos, que hay más personas en el país que están en esta misma situación y que definitivamente la figura asociativa sí da fortaleza y sí muestra unos resultados importantes, no solo en el país, sino también en el mundo. Felicitaciones a ustedes, mujeres valientes, a la doctora Luz Victoria Salazar, a usted, Joana Mendivelso, porque realmente los procesos, la resiliencia que ustedes han logrado es maravillosa y la sabiduría también para transmitirla a través de sus asociaciones. Usted como directora de la Fundación Cornelia de Lange, Colombia, y ella desde donde también lo hace y presidiendo también esta organización tan importante. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con usted, Joana Mendivelso, para que sigamos reflexionando sobre este importante tema que siempre consideramos que como sociedad debemos conocer qué son las enfermedades huérfanas y al mismo tiempo cómo podemos sumarnos a apoyarles.